Afrontamos hoy el último debate sobre el estado de la ciudad de este mandato. Y por ello, este debate tiene una naturaleza especial. Irremediablemente, el debate de este año nos obliga a elevar la mirada y analizar el conjunto de los 3 años y medio transcurridos. Un tiempo que dejará para la historia de esta institución páginas inauditas, como fue la reprobación por primera vez en democracia del alcalde y de todo su gobierno, o el golpe antidemocrático que ustedes dieron a las sociedades y del que hablaré más tarde. Pero centrándonos en la visión general, tenemos 3 años y medio que conforman por encima de todo la historia de una decepción, de cómo un gobierno surgido de una ola de cambio decepcionó, primero, a quienes sumamos nuestros votos para facilitar ese nuevo tiempo político, y más tarde desencantó a una gran mayoría de zaragozanos y zaragozanas progresistas. Una decepción que es también el resultado de una oportunidad perdida, la oportunidad de haber aprovechado estos 4 años de evidente recuperación económica para fortalecer la esencia progresista, solidaria y abierta que caracteriza a Zaragoza y desde esas bases proyectar su futuro. Algo de ese desencanto lo vislumbramos ya en aquel discurso disperso y hueco de toma de posesión del alcalde. No trazaron ninguna visión clara sobre la ciudad, pero prometieron audacia, diálogo, transparencia, compromiso. Ni una de esas promesas es hoy realidad. Ahora estamos ante una decepción cuya verdadera dimensión solo puede entenderse si analizamos el contexto político y económico en el que ustedes han ejercido el gobierno. Si lo analizamos políticamente, la realidad es que, pese a su insistente recurso al victimismo, comenzaron el mandato sustentado con una mayoría de 17 concejales. Una mayoría conformada también con los votos de este grupo, no tanto porque nos inspirasen ustedes una gran confianza, sino por respeto a la voluntad clara de nuestros votantes y por la firme convicción de que abrir la puerta a la derecha era dar paso al retroceso y al desmontaje de la ciudad que entre todos habíamos construido durante tantos años. En este tiempo hemos tratado de garantizar la gobernabilidad, respaldando las 2 herramientas más claras que necesita un gobierno: las ordenanzas y los presupuestos, 2 apoyos que niegan claramente cualquier relato de bloqueo y validan nuestra coherencia y compromiso. Partiendo de esos apoyos, las formas de mantenerlos, consolidarlos e incluso ampliarlos ya es responsabilidad del Gobierno. Tenían apoyos, disponían de tiempo, hacían verdad aquella frase de nuestro paisano Gracián cuando sentencia que aquel que nada tiene, al menos posee tiempo. La historia de cómo CEC ha gestionado sus apoyos está escrita. Está escrita lamentablemente para ustedes y no puede ser borrada. Si alguien tenía alguna duda sobre la forma que han gobernado esta ciudad, quedó disipada por completo el 9 de febrero del 2018. Aquel día, apenas 15 días después de que los grupos de la izquierda aprobásemos inicialmente sus terceros presupuestos, el señor Santisteve decidió expulsar a los grupos de la oposición de las sociedades municipales. Esa alcaldada condenó a la ciudad a un periodo de colapso político desconocido en los 40 años de democracia, sin mayor argumento que su inquina hacia un gerente y sin un solo proyecto o salida más allá del golpe en la mesa. Se pegaron ustedes un tiro en el pie. Quebraron los últimos lazos de confianza y se quedaron definitivamente solos con más de un año de gobierno por delante. ¿En qué momento llegó usted a pensar, señor alcalde, que aquello era una buena idea? Fue un error garrafal e imperdonable. Imperdonable en alguien de su responsabilidad política al que usted le añadió más gasolina. Desde las increíbles cartas amenazadoras de la vicealcaldesa a los concejales, que se negaban a participar en las reuniones de los consejos, hasta el descomunal error de llevar a la oposición a los juzgados, sin olvidarnos de la sucia acción de tratar de impedir que nos defendiésemos. Su carácter autoritario, pero también su falta de ideas y responsabilidad hacia la ciudad quedó vista de la forma más descarnada en aquel momento. Así lo sintieron también muchos ciudadanos, a los que le votaron ustedes y los que nos votaron al resto. Aunque usted ya solo gobierne para una parte de los primeros, los demás siguen aquí, esperando un alcalde de todos, un alcalde de Zaragoza. Finalmente, y para colmo, solo rectificó hace apenas 2 meses
a rastras y por imperativo legal. Ni para rectificar fue usted mínimamente valiente. Pero más allá de las sociedades, la forma en que ustedes han gestionado su mayoría prestada es la historia de una sistemática deslealtad. Después del golpe a las sociedades, para el PSOE el caso más visual ha sido la ejecución presupuestaria de nuestras enmiendas hechas desde la izquierda. Una ejecución que en el 16 apenas llegó al 32, en el 17 superó por los pelos el 50 y que en el 18 puede alcanzar hitos históricos. A 24 de noviembre la ejecución de las enmiendas del PSOE apenas llega al 9%. La explicación de esta manera de gestionar los apoyos solo se explica por una combinación letal, incapacidad para gestionar y sestaguismo. Los dos rasgos más claros, por otra parte, de su gobierno. Ustedes llegaron al gobierno sin saber para qué querían gobernar, solo con generalidades y prejuicios. De ahí que los socavones de su proyecto los han tratado de llenar con ocurrencias, confrontación y bronca, una estrategia en la que siempre han tenido en el Partido Popular un aliado firme. Tan necesitado como ustedes de polvaredas que oculten su falta de apoyo y su verdadera cara. En definitiva, si hablamos de política, tuvieron todo el viento de cola, pero lo desperdiciaron. Pero es que si hablamos de economía, el contexto ha sido aún más claramente positivo y con idénticos resultados decepcionantes. Zaragoza, como Aragón y el conjunto de España, ha iniciado la recuperación económica después de una crisis que nos ha dejado una lacerante desigualdad, que hace y hará imprescindible mantener un gobierno progresista con una agenda social tan clara como la tuvieron anteriores gobiernos. Contando con estas amenazas que debemos de seguir combatiendo, lo cierto es que la recuperación ha posibilitado una mejora de los recursos a disposición de las instituciones. Traducido a números claros, durante los 3 ejercicios presupuestarios gobernados por CEC, el Ayuntamiento ha contado con 2.206 millones de euros en ingresos, mientras que en los 3 últimos años del anterior mandato apenas llegó a los 1.999 millones de euros. En otras palabras, ustedes como Gobierno han podido contar con 207 millones más de ingresos. 207 millones más para hacer políticas al servicio de la ciudad, para transformarla y para generar oportunidades. Nada de eso se ve hoy. Lejos del cambio prometido, ustedes que llegaron al Ayuntamiento clamando contra la deuda criminal llevan camino de erigirse en los alumnos más aventajados del exministro Montoro. Se lo advertimos ya el año pasado. La realidad es que su incapacidad para gestionar las inversiones aprobadas ha generado remanentes que ustedes han empleado en pagar la deuda y en un alarde de cinismo digno de mejor causa se han empeñado en venderlo como un logro y no como una incapacidad de gestión. Como les decía antes, la mejoría económica y la existencia de un gobierno autonómico que, a diferencia del anterior, sí asume sus responsabilidades en materia de políticas sociales, les ha permitido contar con la nada despreciable cifra de 207 millones más de euros. Permítanme un dato que pone en evidencia su hipócrita posición de hace unas semanas, cuando con su cobarde abstención, señor Santisteban, se unieron al Partido Popular para reprobar al presidente del Gobierno de Aragón. Solo a través del IAS usted ha recibido 23,5 millones de euros más en el periodo 2016-2018 que entre el 2013 y el 2015 bajo el Gobierno Rudy. No obstante, también tenemos que decir que su política en el área social demuestra que no solo vale disponer de más recursos, sino que es el momento de preguntarse en esta ciudad ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la pobreza cronificada y cómo podemos actuar? Actuar para ayudar a muchas familias a romper el círculo de la asistencia pública por la vía más digna, es decir, la del trabajo. ¿Cómo han gestionado ustedes esa mejoría económica? Depende básicamente del balance de esta gestión. Pues bien, la realidad no puede ser más desoladora. Nada resume mejor su política económica que la situación de la inversión. Si en el año 2015 se invertían 140 euros por habitante, en 2017 se invirtieron 54 euros por habitante, mucho menos que de la mitad. Ni saben qué hacer, ni saben cómo hacerlo. Por el contrario, mientras no eran capaces de ejecutar la mitad de las inversiones, les desembolsaban 230 millones de euros a los bancos, tanto como que de cada euro de más que ustedes han recibido gracias a la mejoría económica, lo han metido en el bolsillo de los bancos y, además, les han regalado 15 céntimos de propina.
antes los bancos que los ciudadanos. Y venían a expropiarles, señor Santisteban. Ustedes, que prometieron acabar con los recortes, han recortado el gasto y de qué manera. No abro por hablar, les pongo ejemplos. En 2015, aun en los estertores de la crisis, el gasto por habitante de este ayuntamiento era de 1.125 euros. Hoy apenas llegamos a 1.097. Todo esto con 207 millones más de ingresos. ¿Qué nos dice de estos datos, Santisteban? Señor, estos números son crueles y demoledores. A nosotros no nos sorprenden. El Grupo Socialista lleva 3 años y medio denunciando que su incapacidad ha paralizado esta ciudad. No han querido oír, no han querido consensuar, no han sabido gestionar. Y hoy, señor alcalde, estas cifras le dicen a usted alea jacta est. Fíjese que cuando hablamos de cifras, uno tiene la sensación de no ser capaz de transmitir a nuestras vecinas y vecinos la magnitud del problema. Por eso es necesario decir alto y claro que cuando hablamos de parálisis y de falta de inversión, en realidad estamos hablando de árboles que se caen, de parques olvidados, de calles sucias, de pírricas inversiones en mantenimiento, en asfalto y aceras. Nuestros vecinos tienen que saber que mientras en Madrid se invierte 12,6 euros por habitante en su operación asfalto, Zaragoza invierte 50 céntimos. Números estos que deberían sencillamente sonrojarles. Cuando hablamos de una ciudad parada, hablamos de una urbe sin un proyecto de movilidad claro, a pesar de sus ensoñaciones. Cuando hablamos, en definitiva, de una ciudad paralizada y sin proyectos, hablamos de una ciudad donde nada funciona hoy mejor que hace 3 años y donde el deterioro de la calidad de los servicios públicos y las infraestructuras es constante. Un dato importante para Zaragoza, ciudad del agua. Cada año, 1/3 del consumo del agua se pierde en roturas, goteos y pérdidas. Su respuesta a esto ha sido invertir, a fecha de hoy, 47.000 euros en renovación de tuberías. Claro ejemplo este de la verdad sobre sus políticas medioambientales. Ni hay capacidad de gestionar el presente, ni hay ambición de gestionar el futuro. Más aún, ni respeto por lo que funciona. ¿O quieren que hablemos de las fiestas del Pilar de este año, rompiendo un modelo por todos aceptado? ¿O de la Guapo, unidad policía aprobada por todos los grupos? Pero no nos engañemos, señores de CEC, ustedes saben esto como cualquiera de nosotros. Saben mejor que nadie que no han sido capaces de sacar adelante proyectos como el Plan de Retorno, ni consensuar otros como el Plan de Comercio o el Reglamento de Participación Ciudadana, por no hablar del estrepitoso fracaso de unos presupuestos participativos convertidos en un sainete permanente, que han dejado tras de sí una sensación de frustración en la ciudadanía como pocas veces se ha visto. Para un debate entero daría hablar de su incapacidad para sacar adelante los pliegos de contratación o el amplio catálogo de licitaciones fallidas. Basten 2 ejemplos, la ayuda a domicilio o la casa del director. Saben perfectamente los datos y saben, por tanto, que carecen ustedes de un mínimo legado para presentar ante los zaragozanos y zaragozanas para volverles a pedir la confianza. Son tan conscientes que andan estas semanas pendientes de sus líos internos, decidiendo si su oferta electoral pasa por una enmienda a la totalidad o simplemente se resignan a blanquear lo existente. Señor Santisteban, de corazón, le deseo en este lance más suerte de la que tuvo apostando por su candidata del PSOE. Ustedes saben cuál es la realidad. Por eso, desde hace unos pocos meses, se han embarcado en conformar algo que podríamos llamar el trampantojo político de CEC para Zaragoza. Como todos sabemos, un trampantojo es, según la RAE, una trampa o ilusión con la que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es. En definitiva, una ilusión óptica para confundir al espectador. Podríamos citar ejemplos de políticas basadas en el trampantojo. Uno fácil, su política de igualdad, que consiste en poco más que grandes palabras sin contenido político que la respalde. Otro es la cultura, donde toda la grandilocuencia y dadivosidad del consejero no oculta la realidad, que Zaragoza está fuera de las políticas culturales más avanzadas de este país, como para ser metrópoli europea, que decía usted esta mañana. Pero hoy quiero hablar de 2 ejemplos que constituyen un patrón de comportamiento. El trampantojo que ustedes están queriendo conformar, una vez constatado el fracaso político, es sencillo y funciona en 2 líneas. Grandes documentos de planificación por una parte
y pequeñas actuaciones de escaso calado que aparentan novedad. Comenzando por estas últimas, se trata, al fin y al cabo, de una evolución de aquello del urbanismo de las pequeñas cosas, el anterior invento de la factoría de ilusionismos Muñoz, un producto que consiste básicamente en empaquetar las actuaciones ordinarias de los servicios municipales, las de siempre, y como siempre, en obras nacidas de un nuevo modelo de ciudad. Vaya usted a ver. Entre tanto, las riberas del Ebro se van deteriorando, las calles degradando y las grandes obras urbanas como la Avenida Navarra o Tenor Fleta, por muchos permisos que hayan conseguido después de año y medio, se quedarán para mejor ocasión. Mientras, el alcalde nos inaugura toboganes. Pero del urbanismo de las pequeñas cosas han pasado a un nuevo modelo de obra pública. Un paradigma sin proyecto, sin licitación, a trozos y sin estudios previos. Un modelo donde los procesos participativos, el diálogo y aquello de mandar obedeciendo quedaron definitivamente olvidados. Todo al servicio de inaugurar algo, de vender una gestión inexistente. En esa desesperada tarea se encuentran ustedes ahora. Les quedan escasos meses, pero perseveran en un modelo que consolida otra paradoja con la que siempre cargarán. A golpe de encargo y de reconocimiento de obligación, se han convertido ustedes en los mayores benefactores de las contratas. Presumen de ponerles ridículas multas, mientras les aseguran suculentos y descontrolados ingresos. Ahí tienen el caso de FCC, recogiendo los pingües beneficios generados por el fracaso de su obsesión municipalizadora. El segundo ejemplo de su trampantojo nos preocupa claramente más. Me refiero al reiterado empeño en lanzar voluminosos proyectos que condicionarían los próximos años de este ayuntamiento. Pretenden atar política y económicamente a los futuros gobiernos municipales. Por suerte, a nosotros nos pillan ya curados de espanto. Deprisa y corriendo, intentan acabar el trabajo no hecho. Aparecen a última hora con planes sobre movilidad, vivienda o barrios. Incluso los venden sin estar hechos. Al final, todo un escaparate lleno de envases vacíos. Comenzaré por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el PEMUS, un asunto que los socialistas nos creemos, porque es nuclear para la vida de los ciudadanos. Un proyecto en el que estábamos en la mejor de las predisposiciones. La movilidad es, sin duda, y no creo que nadie lo neguemos, el gran desafío al que están enfrentándose las ciudades del siglo XXI. Hablamos de una revolución que conlleva avances tecnológicos de primera magnitud y cambios de hábito que transformarán radicalmente las ciudades a medio plazo. CEC tenía en este mandato la oportunidad de actualizar, porque tocaba, el modelo de movilidad diseñado en el 2006. Sobre todo, tenían el deber de anticipar el futuro de la movilidad urbana. Pero nada de eso se encuentra en un plan que ni delimita una financiación verosímil, ni aborda los desafíos tecnológicos de hoy, ni mucho menos los que están por venir. De su ocurrencia acerca de restringir el tráfico hablaremos luego, y seguramente mañana con mucha más extensión. Recientemente hemos tenido un ejemplo que delata como poco su manera de ver la movilidad. Frente a la necesidad de regular la convivencia y el uso de la vía pública por parte de las empresas de movilidad compartida y particularmente el alquiler de patinetes eléctricos, ustedes reaccionan mirando para a otro lado, con una propuesta limitadora y coercitiva, que es el resultado a la postre del intervencionismo más casposo. Esa falta de ambición, ese miedo a lo nuevo está presente en un PEMUS que nace incapaz de responder a las necesidades del futuro. A la ausencia de modelo le han sumado la carencia de valentía. En estas condiciones, el Grupo Socialista no va a ser cómplice de un documento mediocre, sin ambición y concebido solo como ejercicio de propaganda. El siguiente trampantojo tiene que ver con la vivienda, un asunto sobre el que vale la pena detenerse un segundo en los antecedentes. En este caso, el fracaso de CEC es particularmente grave y estrepitoso en el área de vivienda, sobre todo si recordamos que desde el primer momento ustedes blandieron la bandera de la emergencia habitacional como el gran enganche. En estos 3 años su fracaso es rotundo. Nunca ha habido tanto presupuesto y nunca se ha hecho tan poco, lo que no deja de agrandar el desastre. Desastre en un programa concreto, vendido a todo trapo como Alegra tu Vivienda, que apenas ha logrado una cuarta parte de los pisos que pretendían captar. Desastre en aquel plan estructural de ampliar el parque público de viviendas hasta 5.000,
si era necesario, expropiando los pisos vacíos de los bancos. Hoy apenas han captado 300 y en lugar de expropiar intentan comprar a las entidades financieras viviendas que están ocupadas a precio casi de mercado. Veamos simplemente el ejemplo de Oliver. Fracaso en materia de desahucios, ya que según el Consejo General del Poder Judicial se siguen produciendo en Zaragoza del orden de 400 desahucios al año, en la misma medida que en el resto de España. Ayuntamientos del Cambio. Fracaso en materia de rehabilitación, gastando las cuantiosas partidas en arreglar principalmente nuestro parque propio, nuestro parque municipal de viviendas, siendo incapaces de movilizar la rehabilitación de la vivienda privada. Acierto, sí, pero con los grandes promotores. Con los grandes promotores sí. Ellos pueden estar satisfechos. Con su versión marxista del laissez-faire, laissez-passer urbanístico, CEC se ha convertido, y urbanismo, en un mero gestor de licencias. En ausencia de política, los grandes tenedores de suelo en esta ciudad fijan el precio, las condiciones y las prioridades. Son ustedes un chollo. El resultado es que la oferta de viviendas accesibles para la mayoría ha desaparecido y que proliferan las promociones de alto nivel. Ni la derecha, señor Santiesteve, lo hubiese hecho mejor. ¿Observa la paradoja, alcalde? Igual no es consciente de la situación. ¿No le han contado al alcalde que ahora en Zaragoza los casting ya no son materia exclusiva de los artistas, sino que se les hace casting a los que quieren ser inquilinos para elegir inquilinos a precio de oro por el coste al que está la vivienda de alquiler en esta ciudad? En resumen, hoy en Zaragoza el acceso a la vivienda es más complicado, mucho más, que hace 3 años. Entre otras razones porque mientras en los 12 años de gobierno socialista el 50% de las viviendas construidas eran de promoción pública, con ustedes son el 4% hasta ahora. Y en el 2018 el dato empeora. Solo, y en fechas muy recientes, el 2,8% de las viviendas que se construyen son de iniciativa pública. Y después de este penoso legado aparece el trampantojo. ¿En forma de qué? En forma de un plan de viviendas, 228, no los números que he escuchado esta mañana, cofinanciadas por el BEI, con una inversión que compromete toda la política de vivienda para los próximos 5 años. Una fórmula que coloca el coste de cada piso social en torno a 175.000 euros y a los 200.000 llegaríamos si le añadimos el valor del suelo, que es municipal. Una inversión que compromete el 80% del actual capítulo 6 de la Sociedad Zaragoza Vivienda en un único modelo de vivienda, con vocación puramente asistencial, dejando nuevamente fuera a jóvenes y trabajadores. En otras palabras, un plan de dudosa rentabilidad económica sin verdadera rentabilidad social. Se lo anuncio de aquí. Si esa es la propuesta y no la van a hacer así, no cuenten con el Grupo Socialista para un plan que está muy lejos de lo que la ciudad necesita. Y finalmente, un tercer trampantojo. Al comienzo de la intervención hablábamos de los datos de inversión, de cómo la ciudad se ha paralizado y de cómo esa parálisis hace que la ciudad haya retrocedido, de cómo su falta de ideas y su incapacidad para gestionar han hecho que Zaragoza vaya peor. Toda Zaragoza, pero especialmente los barrios. Los barrios son los que más han sufrido su abandono. A ello ha contribuido también el fracaso de los presupuestos participativos, esos presupuestos que han condenado 10 millones de euros de inversión a pequeñas actuaciones de escaso calado. Y, por cierto, nada participados. Pregúntenle ustedes a los vecinos. Cualquiera que pase por los grupos sindicales entenderá de qué hablamos. Son entornos en constante y acelerado proceso de degradación que ustedes han abandonado a su suerte, dejando que fenómenos como la ocupación se generalicen, afectando ya no solo al entorno, sino también a la convivencia. En la misma línea, lo ocurrido con las zonas verdes bordea lo inaudito. Que cada tormenta arranque decenas de árboles se puede achacar al mantenimiento y a eso que llamamos infortunio, que no infortunio. Pero que 3 meses después de la última gran tormenta haya árboles derribados sin retirar es solo achacable a su incompetencia y a su molicie. Y mientras, otra constante, la terrible empresa FCC haciendo su agosto a fuerza de reconocimiento de obligación. ¿Por qué? Por su incapacidad de sacar a tiempo unos pliegos en condiciones para garantizar el servicio.
Confío que un día lleguemos a saber cuánto nos ha costado todos sus encargos extraordinarios a las contratas, porque su incompetencia nos está saliendo carísima. En este sentido, les quiero anunciar, ya fuera de este debate, que en las próximas semanas el Grupo Socialista planteará iniciativas concretas para calificar esta práctica. Es urgente parar esta torpeza, que nos puede provocar un descontrol inasumible en el futuro de las economías municipales. Después de este balance, se nos descuelgan con unos planes de barrio que son poco más que voluminosas tormentas de ideas, sin rastro de planificación, de priorización o de financiación, sin rastro, en otras palabras, de credibilidad. Lo que les han contado a los vecinos de Las Fuentes o de San José, o les contarán a Delicias y a otro, tienen que saber que es mero humo. Los vecinos tienen que saber que nada de lo que se dice en estos planes se hará realidad con ustedes. Difícil tener la menor credibilidad cuando han sido incapaces de gestionar la mitad del más exiguo presupuesto inversor en los barrios de los últimos años. Señores de CEC, señor alcalde, a pesar del desesperado y agónico intento de su discurso de esta mañana para pedir más tiempo, su tiempo se ha terminado. Ha tenido 4 años para convertir sus palabras huecas en hechos y hoy ha demostrado que carece usted del más mínimo logro con el que defender su gestión. Citando a Shakespeare, le diré: malgasté el tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí. No sé si son conscientes ustedes de la oportunidad que han perdido estos 4 años, pero llegados a este punto, solo cabe vaticinar su defunción política. Pero le aseguro algo, señor alcalde, el PSOE hará cuanto pueda para evitar que lleve a término el peor legado de este lamentable mandato, la victoria de la derecha. No lo permitiremos porque somos conscientes de lo que supondría ese cambio en la ciudad. No lo hemos permitido estos años porque, pese al fracaso que acabo de narrar, la opción de derechas era mucho peor. Lo vimos durante el gobierno del Partido Popular. Vimos cómo se devastaban las políticas sociales, la educación o la sanidad. Cuanto mayor era el sufrimiento de la ciudadanía, en los peores años de la crisis, la derecha optó por el sálvese quien pueda. Eligió acrecentar los desequilibrios y cargar la salida de la crisis sobre las espaldas de las trabajadoras y trabajadores. Estamos convencidos de que hay mucho futuro si se aplican políticas de creación de riqueza y reparto justo de la misma. Zaragoza necesita robustecer su vocación de ciudad moderna, competitiva y equilibrada, y este salto no será posible de la mano de la derecha. Tampoco lo será alentando artificialmente el enfrentamiento, como hacen ustedes entre Zaragoza y Aragón, de manera absolutamente irresponsable, como han hecho con el ICA. Zaragoza no puede gobernarse desde la improvisación, la crispación, el sectarismo y la ocurrencia, como han hecho ustedes. Tampoco desde la insolidaridad, la mojigatería y la imposición, como acostumbra el PP, y después de la intervención del señor Azcón, sin ninguna duda. Nuestra ciudad se merece un gobierno que sea capaz de dialogar con todos, entendiendo la necesidad de una ciudadanía compleja y diversa. Se merece un alcalde, mejor una alcaldesa, que destierre la bronca diaria y conjugue en positivo la acción de gobernar. Por eso quiero cerrar mi intervención llamando a la esperanza, dirigiéndome a la mayoría progresista que ha facilitado 32 años de gobiernos progresistas en Zaragoza, para decirles que la decepción que ha supuesto CEC no puede significar la renuncia a seguir ganando el futuro para Zaragoza. Un futuro para el que los socialistas estamos listos y preparados a liderar, con las ideas, la ambición y la capacidad de diálogo que ha carecido CEC y que, sin embargo, cincelaron la gran ciudad que hoy vivimos. En otras palabras, estamos listos para juntos con los ciudadanos volver a construir la Zaragoza que queremos. Muchas gracias.